Aquí tienes la traducción completa al español, sin omitir ni acortar ninguna parte. Mi nombre es Linda. Tengo 58 años. Casada con mi esposo Mark durante lo que se siente como toda una vida. 33 años para ser exactos. Hemos construido una vida tranquila en los suburbios de Cland, Ohio. Nuestros 2 hijos ya son adultos y están dispersos en diferentes estados ahora, viviendo vidas que observo principalmente a través de fotos y la ocasional llamada telefónica de los domingos. Mark trabaja en finanzas corporativas y ha estado en la misma empresa durante casi 20 años. Yo solía ser bibliotecaria escolar, pero me jubilé anticipadamente el año pasado. Últimamente, me he encontrado llenando el tiempo con jardinería, lectura y asistiendo a la ocasional función benéfica con Mark, desempeñando diligentemente el papel de la esposa solidaria. Fue en una de esas cenas benéficas que todo cambió. La invitación vino del jefe de Mark, Gregory Nash, un nombre que había escuchado a lo largo de los años, pero nunca había conocido en persona. Mark lo describía como agudo, tradicional y un poco distante, el tipo de hombre que no perdía el tiempo con formalidades, pero que imponía una presencia dominante en cada habitación que entraba. El evento se celebraba en un club privado del centro, uno de esos lugares de estilo antiguo con paneles de madera oscura, música suave de piano y camareros que parecían deslizarse en lugar de caminar. Recuerdo haberme sentido un poco cohibida esa noche. Había cuidado especialmente mi cabello, elegido un vestido azul marino que no había usado en años y añadido un toque de lápiz labial que no había visto la luz del día desde que nuestro hijo menor se graduó de la universidad. No podía decir por qué me esforcé tanto. Era solo una cena, pero algo dentro de mí quería sentirme visible de nuevo. Cuando llegamos, Mark me presentó a sus colegas con orgullo. Estreché manos, mantuve conversaciones educadas e intenté mantenerme interesada mientras hablaban de trabajo. Entonces se acercó Gregory. Era más alto de lo que había imaginado, con cabello plateado, una mandíbula afeitada y ojos que te sostenían un momento demasiado largo. Su voz era calmada, pero había algo en ella, algo medido. «Debe ser Linda», dijo, extendiendo su mano. «Mark me ha contado que alguna vez fuiste bibliotecaria. Siempre pensé que las bibliotecarias eran las guardianas de secretos». Sonreí educadamente. «Solo las buenas». Su risa fue silenciosa, genuina. No se alejó rápidamente como los demás. En cambio, se quedó allí un rato preguntándome sobre los libros que amaba, los autores que admiraba. Me hizo preguntas que nadie me había hecho en años, sobre las cosas que me encendían por dentro. Más tarde, en la mesa, me encontré sentada entre Mark y Gregory. La cena fue lenta y prolongada, llena de educados tintineos de cubiertos y anécdotas de negocios. En un momento, alguien mencionó a un autor local que yo admiraba. Intervine y Gregory se volvió hacia mí de nuevo. «No tenía idea de que fueras tan apasionada por la escritura», dijo, casi como si le sorprendiera. Estaba a punto de responder cuando lo sentí. Su mano, solo un ligero roce contra la mía debajo de la mesa. Podría haber sido accidental, pero se demoró un momento, demasiado largo para descartarlo como nada. Sus dedos rozaron mis nudillos, cálidos y deliberados, antes de retirarse. No lo miré de inmediato. Mi corazón ya había empezado su silencioso latido, y de repente era consciente de lo cálida que se había puesto la habitación. Miré de reojo. Estaba concentrado en otra persona que hablaba, como si no hubiera pasado nada en absoluto. Pero cuando sus ojos se dirigieron hacia mí unos minutos después, había una suavidad allí, un reconocimiento silencioso. Me excusé para ir al baño poco después, necesitando un momento para respirar, para procesar lo que estaba sintiendo. No era atracción en el sentido adolescente, ni tampoco miedo. Era algo más sutil. Me sentí vista. Cuando regresé a la mesa, Mark estaba inmerso en una conversación, y Gregory bebía de una copa de vino tinto. Levantó la mirada hacia mí cuando me senté, y por solo un segundo su mano rozó la mía de nuevo, esta vez menos por casualidad. No hablamos de ello. No hacía falta. Pero supe incluso entonces que algo había cambiado, algo silencioso, algo inesperado. Y aunque me dije a mí misma que probablemente no era nada, no podía negar la agitación dentro de mí, como la primera página de una historia que no sabía que había estado esperando leer. Los días después de la cena transcurrieron en silencio, al menos en la superficie. Mark volvió a su rutina habitual. Mañanas tempranas,
Café en un vaso para llevar, besos rápidos en la mejilla y largas horas en la oficina. Me ocupé con las cosas de siempre, cuidando mi pequeño jardín de rosas, ordenando viejas fotos y deambulando por el mercado de agricultores local los miércoles. Pero sin importar lo que hiciera, no podía sacudirme la sensación de la mano de Gregory rozando la mía, la forma en que sus ojos se habían demorado en mí con algo que se sentía como reconocimiento. Había pasado tanto tiempo desde que alguien me miraba de esa manera. No por obligación, no por hábito, sino con genuina curiosidad. Mark me amaba. Nunca lo dudé. Pero el amor después de 30 años se vuelve silencioso, familiar, plegado en las rutinas. La mirada de Gregory me recordó algo que casi había olvidado. Cómo se siente ser notada como mujer, no solo como esposa. Unos días después, Mark llegó a casa y mencionó que Gregory había invitado a algunas parejas de la oficina a su casa para una reunión de fin de semana. Quiere que todos se sientan más conectados. Es solo algo informal, dijo, aflojándose la corbata. Gregory insistió en que vinieras. Dijo que disfrutó hablando contigo. Intenté actuar con indiferencia, pero pude sentir el calor subir a mis mejillas. ¿Lo dijo? Mark no pareció captarlo. Simplemente asintió y desapareció en la cocina para calentar las sobras. Ese sábado, conducimos a la casa de Gregory, una hermosa casa de estilo colonial escondida en una zona boscosa a las afueras de la ciudad. El aire era fresco y dulce con la primavera temprana, y un suave jazz flotaba desde las ventanas abiertas. La reunión era pequeña, 10, tal vez 12 personas, todas mezclándose con bebidas en la mano, risas resonando en el patio de piedra. Gregory nos recibió en la puerta, su habitual porte elegante envuelto en un encanto informal. Linda, dijo con una cálida sonrisa. Llegaste. Me alegro. Su mano se posó en la parte baja de mi espalda por solo un segundo mientras nos hacía pasar. Fue sutil, pero deliberado. Mi cuerpo lo registró antes de que mi mente tuviera oportunidad de alcanzarlo. A medida que avanzaba la noche, me encontré atraída de nuevo a la conversación con Gregory. Estábamos de pie cerca del fuego en el patio trasero, el suave crepitar de las llamas entre nosotros. Mark se había alejado para hablar de trabajo con algunos de los otros hombres. Gregory me entregó una copa de vino blanco. Parecías distante antes. ¿Está todo bien? Dudé, sin querer admitir con qué frecuencia pensaba en nuestra última interacción. Solo pensando, dije finalmente. A veces siento que me he vuelto invisible desde que me jubilé. Me estudió por un momento. Estás lejos de ser invisible, Linda. Había algo en la forma en que pronunció mi nombre que lo hacía sentir como un secreto pronunciado suavemente en voz alta. Miré al fuego, sintiendo su calor en mi rostro. Eres amable al decir eso. No es amabilidad, dijo suavemente. Es verdad. Permanecimos en silencio por un momento, solo nosotros dos bajo el cielo que se oscurecía. Luego, suavemente, tomó mi mano. Esta vez no fue por accidente. Su pulgar rozó la parte superior de mis dedos en círculos lentos y deliberados. El gesto no era ostentoso, no era exigente. Simplemente era. No debería, comencé, pero las palabras se me atragantaron en la garganta. No has hecho nada malo, respondió con calma. Y yo tampoco. No retiré mi mano. Tampoco me inclinamos hacia él. Solo dejé que el momento flotara allí entre nosotros como el aroma del humo y el jazmín en el aire. Finalmente, alguien llamó desde el patio, y nos separamos. Pero algo en mí había cambiado de nuevo, más profundo esta vez. No se trataba solo de ser notada. Se trataba de sentirme despierta, como si algo dentro de mí se hubiera removido en silencio después de años de sueño. Cuando Mark y yo nos fuimos más tarde esa noche, los ojos de Gregory encontraron los míos una vez más. Sin palabras, solo esa misma mirada suave, reconociendo lo que había pasado sin rastro de culpa ni presión, solo comprensión. En el camino a casa, Mark tarareaba con la radio, contento e inconsciente, y yo, sentada a su lado, miraba la carretera iluminada por la luna delante, insegura de hacia dónde conducía este nuevo camino, pero incapaz de fingir que no existía. La semana que siguió se sintió diferente, como si el ritmo de mi vida se hubiera desplazado sutilmente medio paso. Nada había cambiado exteriormente. Mark todavía leía el periódico todas las mañanas. Yo todavía doblaba la ropa mientras el viejo ya sonaba desde la radio de nuestra cocina,
pero dentro de mí algo se estaba deshaciendo. O tal vez se estaba desplegando. No estaba segura. Gregory no había llamado, no había escrito, no es que tuviera una razón para hacerlo. No había habido promesas, no se habían intercambiado números, nada más. Solo un toque, una mirada, una energía silenciosa que persistía mucho después de que el momento hubiera pasado. Pero entonces llegó el viernes. Mark mencionó durante la cena que Gregory lo había invitado a una cena con un nuevo cliente en el centro. Es principalmente por las apariencias, dijo entre bocados de pollo asado. Las esposas son bienvenidas, pero le dije que probablemente no querrías ir a otra larga noche de aburridas charlas de negocios. No respondí de inmediato. Miré la vela parpadeando en el centro de la mesa, sintiendo el peso de la pregunta no dicha asentándose en el aire. ¿Y si sí quisiera ir?, dije finalmente, sorprendiéndome incluso a mí misma. Mark levantó la vista. ¿Estás segura? Podría necesitar una noche fuera. Y así fue como 2 noches después me encontré con un suave vestido burdeos y una bufanda de seda alrededor de los hombros, entrando en un restaurante elegante y silencioso con iluminación baja y paredes de caoba pulida. Gregory ya estaba allí hablando con alguien cerca de la exhibición de vinos, pero cuando me vio, su expresión cambió. No hubo sonrisa al principio, solo una pausa, una larga mirada, luego una ligera curva en la comisura de su boca. «Linda», dijo una vez que todos estuvimos sentados. «Te ves elegante». Le agradecí en voz baja, cuidando de no exagerarlo con Mark sentado justo a mi lado. Aún así, había algo no dicho pasando entre nosotros de nuevo. Una corriente invisible para todos los demás. La cena avanzó lentamente. La conversación giró en torno a resultados trimestrales, expectativas de clientes, cambios en el mercado. Asentía y bebía mi vino, pero la mayor parte de mi atención estaba centrada en el espacio entre Gregory y yo. No hubo toques esta vez. No hubo miradas que pudieran despertar sospechas, solo contención envuelta en decoro, pero debajo de ella una chispa brillaba constante. Después del postre, Mark se excusó para atender una llamada de trabajo. Gregory se inclinó ligeramente hacia mí una vez que estuvimos solos. «No estaba seguro de que vinieras», dijo, su voz baja. «Yo tampoco estaba segura», respondí. Estudió mi rostro. «No has dejado de pensar en ello». No era una pregunta, y no lo negué. «He estado casada la mayor parte de mi vida», dije en voz baja. «No quiero ser el tipo de mujer que se deja llevar por algo tonto». Asintió y por un momento pensé que podría echarse atrás, pero no lo hizo. «En cambio», dijo, «no creo que seas tonta en absoluto. Creo que simplemente has estado en silencio durante demasiado tiempo». Eso golpeó algo en mí, una parte que ni siquiera sabía que había estado anhelando ser escuchada. «No. Estoy pidiendo nada», continuó. «No esta noche. Tal vez nunca. Pero si alguna vez quieres hablar, realmente hablar, me gustaría eso. Sin presión, solo verdad». No respondí de inmediato, pero tampoco aparté la mirada. Mark regresó unos minutos después, y la noche se fue cerrando. Intercambiamos despedidas. Gregory estrechó la mano de Mark con calidez profesional, y cuando se volvió hacia mí, su toque no se demoró más de lo que la etiqueta permitiría. Pero sus ojos contaban una historia diferente. En el camino a casa, Mark hablaba de proyecciones y presupuestos. Yo miraba por la ventana, las luces de la ciudad proyectando patrones dorados sobre mis pensamientos. Me sentía suspendida entre 2 vidas, la que había vivido tan fielmente, y la que había empezado a respirar justo debajo de ella. Cuando llegamos al camino de entrada, Mark apretó mi mano. «Gracias por venir esta noche», dijo con una sonrisa. Significó mucho. Sonreí de vuelta, pero mi corazón estaba lejos de estar en paz. Y por primera vez en años, me encontré despierta hasta bien entrada la noche, no por preocupación, sino por preguntarme. Pasó una semana. Luego 2. Seguí con mis días como siempre. Compras de comestibles, brunch de fin de semana con una vecina, ordenando decoraciones de primavera en el ático. Pero debajo de lo ordinario, algo suave y persistente me tiraba. Gregory no había contactado. No necesitaba hacerlo. Esa cena, ese intercambio final de palabras, había dejado su marca, y aunque no podía nombrar del todo lo que crecía dentro de mí, sabía que tenía que ver con más que él. Se trataba de mí,
de la mujer que había guardado debajo de capas de hábito y lealtad y tiempo. Una mañana, mientras Mark se afeitaba y tarareaba desafinado en el baño, me encontré de pie frente al fregadero de la cocina, mirando mi reflejo en la ventana de encima. No solo mirando, viendo, realmente viendo. Mi rostro no era el mismo que a los 30 o 40, pero había algo más pleno ahora. Algo honesto, vivido, y hermoso a su manera. Esa tarde, mi teléfono vibró. Un mensaje de Gregory. Voy a la inauguración de la galería que mencionaste el sábado a las 4. Dijiste que la exhibición de Monet siempre te conmovía. Si por casualidad estás allí también, disfrutaría de un paseo por las salas contigo. No había pedido encontrarnos. Ni siquiera había dicho mi nombre. Solo una oferta silenciosa, una elección. Miré el mensaje durante mucho tiempo, mi dedo flotando sobre la pantalla. Ese sábado, no le dije a Mark a dónde iba. Estaba ocupado en el garaje ordenando herramientas y murmurando sobre una tubería con fugas. Conduje al centro, aparqué cerca del museo y subí los escalones de piedra, sintiéndome como alguien a la vez nueva y muy vieja. La exhibición de Monet estaba suavemente iluminada con marcos dorados brillando bajo luces de riel y pinceladas que danzaban en un desenfoque impresionista. Deambulé un rato sola, deteniéndome frente a los nenúfares, dejando que la paz de los colores asentara algo dentro de mí. Entonces lo vi. Gregory estaba de pie cerca de una ventana, las manos entrelazadas con soltura frente a él. No me estaba buscando. No estaba paseando de un lado a otro. Simplemente estaba esperando. Cuando nuestros ojos se encontraron, sonrió, no con expectativa, sino con reconocimiento. Caminé hacia él, cada paso silencioso sobre el suelo pulido. Gracias por venir, dijo. No estaba segura de que lo haría, respondí. Yo tampoco estaba seguro, replicó. No hablamos durante un rato después de eso. Simplemente caminamos por las salas, a través de los colores, a través del silencio que hablaba más alto de lo que cualquier conversación podría. En un momento nos detuvimos frente a un cuadro de un jardín matutino brumoso. Su voz era baja cuando finalmente rompió el silencio. Sé que amas a tu esposo. No estoy aquí para amenazar eso. Pero quería ser alguien que te recordara que todavía se te permite sentir más. Tragué saliva con fuerza. No esperaba esto. No estaba buscando nada. Lo sé. Eso es lo que lo hace real. Me volví hacia él. Entonces, ¿ahora qué? Se encogió de hombros suavemente. Eso no depende de mí. No hubo beso, no hubo gran gesto, solo la conexión silenciosa de dos personas que habían encontrado algo tierno en un lugar improbable, algo que no podía y no debía apresurarse ni nombrarse demasiado rápido. Mientras salíamos de la exhibición, el sol de la tarde se filtraba a través de las altas ventanas, proyectando luz sobre nuestras sombras. En la puerta, toqué su mano, solo un roce de dedos. Esta vez fui yo quien se demoró. No estoy segura de dónde me deja esto, dije suavemente. Él me miró a los ojos. Tal vez no saberlo está bien. Y de alguna manera lo estaba. Conduje a casa con la ventana abajo, la primavera levantando las puntas de mi cabello. No sentí que hubiera engañado. No sentí que hubiera traicionado. Me sentí despertada, viva. Esa noche, me senté junto a Mark en el sofá mientras leía su periódico. Lo miré, realmente lo miré, y por primera vez en mucho tiempo, quise hablar no sobre Gregory, sino sobre nosotros, sobre las cosas que dejamos de notar, sobre quiénes solíamos ser y lo que todavía podría estar esperándonos si nos atrevíamos a alcanzarlo. A veces la parte más sorprendente de ser vista por alguien más es cómo te ayuda a finalmente verte a ti misma.